Muy buen día, hoy es domingo 13 de diciembre y les invito a que oren conmigo. Por favor, levanten su voz. Señor, oramos por un mover de tu Espíritu Santo, Señor, que avive la vida de toda la iglesia, Señor, de cada creyente, mi Dios, de cada familia, de cada varón, de cada mujer, de cada joven, de cada adolescente, de cada niño, Señor, que te hagas un despertar hacia tus propósitos, Señor, hacia tus planes, Padre, y que el remanente fiel que siempre has prometido en todo tiempo, Señor, en todo momento, en todo lugar, Padre, cumpla sus propósitos en este tiempo, mi Dios. Avívanos, Señor. Oramos por una renovación, Padre, de nuestro entendimiento. Háblanos, danos el entendimiento, Padre. Danos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Danos, Padre, un corazón sensible al tuyo, mi Dios, y la obediencia para hacer tu voluntad soberana, mi Dios. Guíanos a tu verdad, santifícanos en tu verdad, Padre, y santifícanos por la acción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de nuestro pastor Nahum, bendice la vida del pastor Pablo, Señor, del pastor Javier Gómez Rubio, de todos los ancianos de la congregación, Padre, de cada pastor, mi Dios, de todos los pastores de todas las iglesias, mi Dios. También oramos, Padre, por cada ministerio, Señor, en los hogares de amor y protección al niño, mi Dios, por el Instituto Adonai, Padre. Oramos por Con Sabor Amor, mi Dios. Oramos por las mujeres, por los varones, mi Dios. Oramos, Padre, por los valientes, por las Belenes, mi Dios. Oramos, Padre, por cada uno de los ministerios, el ministerio de la alabanza, Padre, el ministerio, Padre, de consolidación también, mi Dios, y por cada uno de los ministerios que tú has levantado en la vida de tu iglesia, Padre. Glorifícate y exáltate en cada uno de ellos, mi Dios. Recibe alabanza y gloria en el nombre de Jesús, mi Dios. Bendice a las autoridades educativas y de salud, mi Dios. Y Padre, bendice también a los que están dedicados a sacar la vacuna, mi Dios. Y Padre, que cumpla sus propósitos mediante esta vacuna, mi Dios. Quita todo temor hacia las vacunas, mi Dios. Y te damos alabanza y gloria en el nombre de Jesús, Señor. Queremos cantarte un canto, Señor, porque eres digno de toda la alabanza, de toda la adoración, Señor. No hay nadie como tú. Solo tú eres grande. Solo tú eres fuerte, Señor. Ante ti me postraré, ante ti adoraré, ante ti me humillaré, confesaré que solo tú eres mi Dios. Te declararé mi amor, rendiré mi vida a ti, te proclamaré como mi Dios, pues nadie puede compararse a ti. A ti. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Jesús? Con tu poder, con tu amor. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Con tu poder, con tu amor. Nadie puede estar sin adorarte a ti, Señor. Nadie puede estar sin adorarte a ti, Señor. Nadie puede estar sin adorarte a ti, Señor. ¿Quién como tú? Decláralo conmigo. Ante ti me postraré, ante ti adoraré, ante ti me humillaré, confesaré que
te proclamaré como mi Dios, pues nadie puede compararse a ti. A ti. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Jesús? Con tu poder, con tu amor. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Jesús? Con tu poder, con tu amor. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Jesús? Con tu poder, con tu amor. Nadie puede estar sin adorarte a ti, Señor. Nadie puede estar sin adorarte a ti, Señor. Nadie puede estar sin adorarte a ti, Señor. ¿Quién como tú? No hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres grande, solo tú eres fuerte, todopoderoso, hacedor de maravillas, nuestro protector, nuestro creador, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro defensor. Todo eso eres tú para nosotros, Señor. Eres nuestro todo. Eres nuestro aliento de vida, Señor. Eres nuestra paz, Señor. Eres, Señor, nuestra luz, Padre. Gracias. Te alabamos. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Pues no hay ningún mensaje nuevo. Seguimos esperando el 10 de enero, que es el plazo que se dio pues en la pasada reunión de pastores, ¿verdad? Para que podamos hacer esa reunión y determinar conforme a pues a las circunstancias que se estén presentando, ¿verdad? Tomar las decisiones con respecto a la apertura de la iglesia. Por favor, sigamos orando y que el Señor haga su obra perfecta, porque los tiempos de Dios son siempre perfectos. Y yo quiero hablarte el día de hoy de un tema que he llamado el Espíritu y la Navidad. El Espíritu Santo y la Navidad. Y mira, la actividad del Espíritu Santo se hace evidente en toda la obra de Dios, ¿verdad? Lo vemos desde la creación, ¿verdad? Que dice, pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y ahí estaba la obra de Dios, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo es una persona como el Padre, como el Hijo, y vemos que el Espíritu Santo ha estado presente y su obra es evidente en toda la obra de la creación, ¿verdad? De toda la obra de Dios. La vida y ministerio de Jesucristo también era algo que Dios había anticipado que haría para nosotros y por nosotros, y por ello vemos en todas las fases de la vida de Jesús y de su ministerio que desarrolló en esta tierra una participación activa y evidente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como ya dijimos, está presente en toda la obra de Dios. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo, las instrucciones que dejó antes de ascender a la diestra del Padre, dice Lucas, ¿verdad? En el libro de los Hechos, que dejó instrucciones por el Espíritu Santo, o que dio instrucciones por el Espíritu Santo, y todas estas cosas, ¿verdad?, mostraron o implicaron la intervención o participación del Espíritu Santo. Cada una de las fases de la vida de Jesús, sí, todas y cada una de ellas, ¿verdad?, aún el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, ¿verdad?, nuestro amado Rey de Gloria, fue obrado, ¿verdad?, fue una obra del Espíritu Santo. Vemos en Mateo 1:18, te invito a que vayas a Mateo 1:18 y que por favor tengas una libreta, un lápiz o una pluma y tu Biblia, ¿verdad?, para que puedas estar anotando y profundizando en los versículos
en la palabra, ¿verdad? Que hoy toca pues hablar en esta mañana. Y dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién concibió María? Aquí lo dice claramente, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y en el colmo del orgullo, los científicos se vanaglorían, ¿verdad? Porque toman un espermatozoide de un hombre y lo unen con un óvulo en una probeta, ¿verdad? Un óvulo de una mujer, o lo usan para inseminación artificial y ven que se produce un bebé, y eso no tiene ninguna gracia, ¿verdad? Fue Dios el que puso en cada semilla, en cada simiente, incluida la del hombre, el potencial para reproducir algo según su especie. Pero para mostrar su grandeza, ¿verdad? Dios no tomó simiente del hombre para hacer nacer a su Hijo amado en ese acontecimiento que había anunciado desde el principio de la creación y que fue revelando cómo sería ese nacimiento de Jesucristo por medio de sus profetas, ¿verdad? Lo que Dios usó para hacer nacer a nuestro Mesías y Redentor fue una simiente divina, ¿verdad? Venida del cielo, una semilla celestial, y lo hizo por medio de su Espíritu Santo. En Lucas 1:26 dice lo siguiente: y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Estamos viendo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, fue el autor del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y la simiente puesta en el vientre de María fue algo engendrado por Dios, ¿verdad? Luego le habla que también, ¿verdad?, Juan el Bautista, el que prepararía el terreno para recibir al Señor, su nacimiento ya estaba en proceso, ya era el sexto mes del nacimiento o de la gestación de Juan el Bautista, que era primo de Jesús, ¿verdad? Lucas 1:36 dice aquí: he aquí Elizabeth tu parienta, le sigue diciendo el ángel, ¿verdad? Ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, que era llamada la estéril, porque nada es imposible para Dios, ¿verdad? Nada es imposible para Dios. ¿Por qué Zacarías y Elizabeth fueron elegidos para dar a luz a Juan el Bautista? ¿Verdad? Porque eran parte del remanente fiel que permanecía fiel a Dios. En Lucas 1:5 podemos ver esto. Desde Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y ambos, fíjate bien lo que dice, y ambos eran justos delante de Dios. Eran un remanente fiel, ¿verdad? Dice: andando irreprensibles en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Pero como ya vimos, ¿verdad?, nada es imposible para Dios. Y Juan el Bautista cumplió su ministerio en el espíritu y el poder de Elías, según podemos ver en las Escrituras. A partir de Lucas 1:13 dice: mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, ¿verdad?, porque tu oración ha sido oída. Zacarías, él es el papá de Juan el Bautista, ¿verdad?
Dice, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, como lo vamos a ver en unos momentos más. Dice, y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para tornar el corazón de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar o preparar al Señor un pueblo bien dispuesto o bien apercibido. Y vemos que aunque el nacimiento de Juan el Bautista estaba anticipado que ocurriría, porque Isaías dijo de él, voz que clama en el desierto, la diferencia entre ellos es que Juan, el más grande de los profetas que se describe en la Biblia, ¿verdad? Y de todos los nacidos de mujer, es precisamente eso. Él nació de la simiente de su papá Zacarías, mientras que Jesucristo nació de la simiente del Altísimo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Por eso es el Hijo de Dios y al mismo tiempo Hijo de hombre, porque nació de vientre de mujer, para que se cumpliera lo dicho por Dios en Génesis, ¿verdad? A la serpiente tentadora. Vemos en Génesis 3:15, dijo Dios, y enemistad pondré entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Y vemos que el nacimiento de Jesús no fue una acción desesperada que se le haya ocurrido a Dios ante el pecado del hombre. Esto era parte del plan de Dios, ¿verdad? Concebido inclusive desde antes de la creación del hombre y de todas las cosas. Y vemos que el Espíritu Santo se hace presente no solamente en el nacimiento de Jesús, sino en la revelación inspirada a personas involucradas como testigos protagonistas de este acontecimiento, ¿verdad? Aquel remanente fiel que esperaba la redención, que esperaba esta salvación manifestada en Jesús. Y, por ejemplo, el Espíritu Santo también estuvo presente en el primer encuentro que tuvieron Jesús y Juan el Bautista, donde permanecieron juntos por 3 meses, ¿verdad? Obviamente tú no lo vas a encontrar de esta manera en la Biblia, ¿verdad? Obviamente este encuentro ocurrió estando ambos en el vientre de sus madres, María y Elizabeth. Y mire usted lo que dicen las Escrituras. Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra, y el ángel se fue de ella. Y en aquellos días, levantándose María, se fue aprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Vemos por eso que se decía que estaba profetizado, le dijo el ángel a Zacarías, que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre, ¿verdad? Y aquí vemos la confirmación, ¿verdad? Que cuando llega María y saluda a Elizabeth, que era su prima, ¿verdad? La esposa de Zacarías, ambos papás de Juan el Bautista, dice que el versículo, dice Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, o sea, Juan el Bautista, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y obviamente también Juan el Bautista, ¿verdad? Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueran dichas de parte del Señor. Y una cosa que podemos aprender en las Escrituras, mis queridos hermanos, es que el que obedece al Espíritu Santo será siempre movido por el Espíritu Santo, como sucedió con Simeón, ¿verdad? Un varón de Dios que esperaba la salvación anunciada y fue movido a ir al templo y tener un encuentro con Jesús, a quien bendijo levantándolo en sus brazos cuando apenas era un bebé.
Y vemos en Lucas 2:22 esta historia, este relato dice: y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, ¿verdad? Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Está hablando de María llevando a su hijo, ¿verdad?, al templo. Y dice el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Ah? Y para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo está presente en cada obra, inclusive en las personas, ¿verdad? Vemos aquí que el Espíritu Santo era sobre Simeón, ¿verdad? Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo a Simeón que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando sus padres metieron al niño Jesús en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, él entonces lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, ¿verdad?, diciendo, Señor, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y vemos que Simeón no fue el único, ¿verdad? Había otros miembros de ese remanente fiel que esperaba ver la salvación de Dios porque era evidente que eran de Dios. Lucas 2:36, vemos lo siguiente, dice, estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual era grande de edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda como de 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo a Dios de noche y de día, con ayunos y oraciones. Vemos que eran, ¿verdad?, gente dedicada, consagrada a Dios. En este caso Ana, ¿verdad?, no se apartaba del templo, dice que servía a Dios de noche y de día, con ayunos y oraciones, ¿verdad? Y hoy en día, ¿cuánto se necesitaría un ministerio así como el de Ana, ¿verdad?, que sirva a Dios de noche y de día, con ayunos y oraciones. Y vemos en Lucas 2:38 que dice, y esta, o sea, Ana, viniendo en la misma hora, también daba gracias al Señor, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿A quiénes hablaba esta profetisa? A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Era ese remanente fiel que esperaba lo que Dios había dicho, lo que Dios había anunciado, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que anuncia las cosas por venir y luego las hace, y esperaban esa confirmación, esas maravillas, ¿verdad?, manifestadas del cumplimiento del tiempo de Dios. Y esto confirma un principio que hemos estudiado ya otras veces, ¿verdad? Los que son de Dios oyen la voz de Dios. Y aunque los fariseos rechazaron a Jesús y no le oían, ¿verdad?, y no le entendían, ni creían sus palabras, aunque les hablaba la verdad, y aun cuando hoy en día muchos judíos no creen en Jesús y siguen esperando a otro Mesías, ¿verdad?, e inclusive algunos se siguen guiando por su antiguo calendario, ¿verdad?, siempre hay un remanente fiel que cree y espera la voluntad de Dios, y a los cuales no les son encubiertas la evidencia del cumplimiento de la obra de Dios, sino que cuentan, ¿verdad?, con la revelación del Espíritu Santo. Y antes de que Jesús comenzara su ministerio público, ¿verdad?, fue lleno del Espíritu de Dios y salió al desierto guiado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y lleno del Espíritu Santo, se mantuvo firme en la verdad y fue tentado en todo, pero sin pecar, como dice la Escritura. Te voy a invitar a que vayamos a Mateo 3:16. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma
y venía sobre él. El Espíritu Santo marca el comienzo del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y fue el que le llevó, ¿verdad? Y lo mantuvo lleno y lo mantuvo, ¿verdad? Con esa guía que acompaña a los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu Santo. Y dice también Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Mire, el Espíritu Santo también estuvo presente, ¿verdad? Capacitando a Jesús para sanar. Vemos que en Mateo 12:15 dice lo siguiente, Mateo 12:15, mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí, y una gran multitud le seguía y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le diesen a conocer, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Mis queridos hermanos, nosotros somos de esos gentiles que hemos esperado en el Señor, o a lo mejor no sabíamos que lo esperábamos, ¿verdad? Pero Él ha venido a nuestra vida, ¿verdad? Y vemos que el Espíritu Santo también le capacitó a Jesús para expulsar demonios. Y Jesús mismo dijo que esta era una prueba de que el reino de Dios había llegado. Mateo 12:28 dice lo siguiente, pero si yo, por el Espíritu de Dios, son palabras de Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y eso les aclaraba a los fariseos, ¿verdad? Porque ellos no creían, sino que blasfemaban en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en Mateo 12:27 les aclara Jesús, ¿verdad? Y si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y vemos en Mateo 28:16, ¿verdad? Dice lo siguiente, entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, mas unos dudaban. Fue cuando lo vieron resucitado, ¿verdad? Dice, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo están siempre juntos en la obra de Dios. Lo estuvieron en los orígenes de la creación, lo estuvieron durante el nacimiento, la vida y la obra de Jesús en esta tierra. Lo sigue estando, ¿verdad?, en la obra de la iglesia, ¿verdad? Y puede seguir haciendo su obra el Espíritu Santo si tú, yo y cada creyente de la iglesia permitimos y dejamos que haga su obra en nosotros y que manifieste su guía, ¿verdad?, a los que hemos sido llamados hijos de Dios. Y por ello el mandamiento de Jesús, ¿verdad?, que conocemos como la Gran Comisión, como seguidores de Jesús, se nos ordena ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, bautizados con referencia al nombre o a la autoridad de Dios Trino, ¿verdad? Y si cumplimos esta comisión, ¿verdad?, podemos estar seguros de contar con la presencia continua del Señor y de su Espíritu Santo en nosotros. Y ahora, pues toma este mensaje de una manera particular para tu persona, ¿verdad? Permite que el Espíritu Santo que está aquí está fluyendo, ¿verdad? Ilumina tu espíritu, traiga revelación a tu vida sobre la importancia de la venida de Jesucristo para impulsar, ¿verdad?, en cada una de nuestras vidas decisiones que nos separen
y nos hagan dedicar nuestra vida a Dios. Mi oración es que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Como sus hijos o como hijos de Dios, nos haga ver y oír cómo Jesucristo es el primogénito de una familia celestial, ¿verdad? Que de un nuevo Adán, ¿verdad? Que viene a establecer la familia del reino de Dios, o que fue establecida con Él y a partir de Él, y también en la iglesia en esta tierra, ¿verdad? Y lo que Dios hizo y mostró de una manera ejemplar con su Hijo amado, es lo mismo que quiere hacer contigo y conmigo, ¿verdad? Para ver la obra de Dios en nuestra vida, para que el Espíritu Santo obre y haga su obra completa en nuestras vidas. Todo comienza por creer en el Mesías o el enviado de Dios, y al igual que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, nosotros lo seremos, ¿verdad? O lo hemos sido si creemos en la salvación que por su nombre y en su representación del Dios Trino ha traído a nosotros como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Juan 1, 12 y 13 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Por medio de la fe es como podemos ser hechos con ese poder del Espíritu Santo hijos de Dios. Dice, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si te fijas, aquí hay un paralelo, ¿verdad? ¿Cómo nació Jesús? No nació por voluntad de varón, ¿verdad? No nació por simiente de varón. Nació por el Espíritu Santo. Nació de Dios, ¿verdad? El Altísimo cubrió a María y fue que nació Jesús como nuestro Salvador, el Verbo de vida que venía a encarnarse, ¿verdad? Vamos a decir, en el primogénito, para después también encarnarse en todos aquellos que creyéramos en su nombre. A los que creen en su nombre son los que le reciben y les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando tú crees, eres engendrado y regenerado, ¿verdad? Con el ADN que hubo en Jesús, eres engendrado de Dios. Y todo comienza cuando le recibes, y le recibes cuando vuelves en ti, ¿verdad? Y te vuelves a Dios y reconoces para qué has venido a esta tierra, que hay un propósito especial, que es Dios el que te ha hecho y te tiene aquí para sus propósitos, no para los nuestros ni de nadie más. Y así como Juan bautizaba a sus seguidores en las aguas, y vimos cómo después Jesús habría de sumergir a sus seguidores en el Espíritu Santo, lo mismo tiene que pasar con nosotros, ¿verdad? Si es que no ha pasado, simplemente pídele en este momento el Espíritu Santo al Señor. Dice que Él lo dará, ¿verdad? Porque Él es fiel. Los discípulos esperaron el día de Pentecostés, ¿verdad? Y fueron bautizados, sumergidos en el fuego del Espíritu de Dios, para continuar la obra iniciada por Jesús, ejerciendo los dones del Espíritu al mismo tiempo, ¿verdad? Que crecemos también en el desarrollo de los frutos, haciendo y cumpliendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque la obra de Dios no solamente la exterior de manifestar los dones sobrenaturales, sino también la obra interior del Espíritu Santo, mediante la cual somos transformados a su imagen y semejanza y mostramos su gloria mediante un carácter aprobado como el de Jesús, que no sucumbió a las tentaciones. En Mateo 12, 27 y 28 dice lo siguiente, son palabras también de nuestro Señor Jesús, dice, y si yo por Beelzebú echo fuera los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y luego dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí,
obradores de maldad. Y esa es una advertencia, ¿verdad?, que conviene tomar en cuenta. De nada sirve echar fuera demonios, profetizar y hacer milagros y hacer maravillas si no cumplimos con la voluntad del Padre. Y a mí me parece que Dios quiere dejarnos bien en claro, ¿verdad?, que el mismo Espíritu Santo que inspira el ejercicio de los dones sobrenaturales, ¿verdad?, y que nos equipa, ¿verdad?, para manifestar el reino de Dios, ¿verdad?, en esta tierra, debe también dar poder a nuestras vidas, ¿verdad?, a la gente de la iglesia, para cumplir la voluntad del Padre. Y una de las evidencias de la llegada del reino de Dios a nuestra vida es que no sigamos siendo igual que antes, ¿verdad? Cuando nos enojábamos de todo, cuando nos impacientábamos o no respetábamos los derechos de los demás, o actuábamos de manera hiriente con nuestros labios, con nuestras manos, ¿verdad?, de diferentes maneras, o cuando estábamos en las, en todas las, los vicios, ¿verdad?, del hombre viejo, como se manifiesta en la palabra. Recordemos que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, o el Consolador que dijo Jesús que nos enviaría, y el cual nos guiaría a toda verdad, y la verdad de nuestro carácter que el Señor desea producir en nosotros es el de la imagen y semejanza de Jesús. ¿Verdad? Yo les animo, mis queridos hermanos, a que en este tiempo de la Navidad, ¿verdad?, consideremos la gran importancia que tiene el Espíritu Santo en la realización de la obra de Dios en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, y le demos el lugar que le corresponde en nuestras vidas para que podamos vivir siendo guiados hacia la voluntad de Dios. Y como ese remanente fiel que esperó y testificó la salvación de Dios, así podamos también nosotros ser testigos del obrar incesante de Dios en todo momento, en todo lugar, ¿verdad? Seamos guiados por el Espíritu Santo como todo hijo de Dios. Hasta aquí la plática. Que el Señor les bendiga. Oramos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo pueda traer ese avivamiento, pueda traer ese despertar en la vida de la iglesia de hoy, y que este regreso que se está preparando, ¿verdad?, que tú te estés preparando, como nos ha dicho nuestro pastor Nahum, ¿verdad? Yo puedo creer que esta es una palabra que está obrando en la vida de la iglesia, que cada día de una manera particular, de una manera familiar, en devocionales familiares, ¿verdad?, podamos estar creciendo, podamos estar siendo nutridos, alimentados en nuestro espíritu, ¿verdad?, para ser guiados a toda verdad, porque en nuestro espíritu a la verdad está siempre dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Pero en la medida que no proveamos para los deseos de la carne, sino que nos fortalezcamos en nuestro espíritu, seremos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo, y seremos vivificados y seremos transformados, nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y esta obra que estará haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga grandemente. Sigan orando, por favor, para esta reunión del 10 de enero, ¿verdad? Y si va a salir, cuídese y cuide a los suyos también. Por favor, cuídese también si va a ir a una reunión, protéjase en ese tiempo. Por todos lados se ven fiestas, obremos prudentemente y con sabiduría. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.